semanas, y es la educación virtual. Más de 335 emisoras de todo el Perú se han sumado al programa Aprendo en Casa. RPP ha puesto a disposición del Ministerio de Educación toda su señal de AM, que, hay que decirlo, llega hasta el último rincón del país. Y por eso hablamos con el ministro de Educación, Martín Benavides, para preguntarle un poco cómo va a operar este sistema que se transmite a través de la radio y la televisión, y cómo se van a articular con lo que ven por televisión, con el trabajo que tienen que hacer los maestros. Ministro Benavides, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. Tremendo reto, ¿no es cierto? El que les toca. Hoy día tengo entendido que además es por horas, 10:30 inicial, 10:30 primaria, 2 de la tarde secundaria. Esas son las horas que se han establecido, ¿no es cierto? En la televisión, efectivamente. En la radio son otras. La plataforma aprendoencasa.p ya está en el aire. Es una plataforma que hemos terminado ya de construir. Ya puede ser visitada por todos aquellos estudiantes que efectivamente tienen acceso a Internet. Pero como sabemos, este país es un país que tiene todavía desigualdades importantes en ese tema, y por eso hemos ampliado toda nuestra estrategia hacia las radios y las televisoras, ¿no? Es importante mencionar que tenemos un apoyo muy grande, ya tú lo has mencionado, sí, por el lado de RPP. Tenemos también casi 335 radios regionales comprometidas también en esta estrategia. Hay una movilización muy grande que nos da mucha confianza en que vamos a poder ir mejorando cada día, ¿no? Porque esto es algo que hemos construido en las últimas 3 semanas, pero que estamos seguros que está listo para ser lanzado y para ser mejorado cada día, ¿no? Ministro, la información es clave. ¿A través de qué medio se ha publicitado que hoy se empieza las clases de esta manera y en estos horarios, por favor? A través de todos los medios disponibles que tenemos. En primer lugar, entre el sábado y el domingo nosotros hemos mandado aproximadamente 600.000 mensajes de textos a docentes y directores. Hemos enviado desde el día de ayer 6 millones de mensajes de textos a padres y madres de familia, todos con información sobre el inicio de las clases, sobre los recursos que se tiene, sobre todos los horarios de los diferentes medios de comunicación. Hemos también tenido muchas conversaciones durante la semana con directores regionales de educación, que son las personas que van a llevar a esto a la práctica en sus propias regiones. Hemos conversado con gremios docentes, con gremios de asociaciones padres de familia. Hemos tratado de llegar a todo el mundo, ¿no? Y estamos listos para día a día seguir comunicando, ¿no? Tenemos un chat que ya en pocas horas ha tenido muchas consultas, y tenemos todo un ejército de personas respondiendo a todas las consultas, porque todas ellas nos parecen importantes de ser absueltas, ¿no? A comprender, ministro, estoy viendo la página, que ya la había revisado, y la verdad está bastante amigable. La televisión, hay que reconocer que los contenidos que son culturales y que van dirigidos a los chicos en el canal del Estado siempre son bastante buenos y de calidad. Esta vez estos contenidos han sido adaptados específicamente o han sido diseñados para educar a través de la televisión. Pero yo me imagino, un chico de primaria se sienta, escucha la clase, el contenido que se le va a pasar por televisión o por la radio, ¿y luego qué? Lo primero que es importante mencionar es que nosotros hemos producido para estas primeras semanas todos los contenidos también de radio y televisión, ¿no? Bastante bien determinados, además por áreas, ¿no es cierto? Claro, tanto en la plataforma web como en la radio y la televisión. Y las próximas semanas vamos a ir incorporando también material de muchas instituciones que nos están donando, que nosotros estamos curando el material para que de esa manera tengamos mucho más material para ser distribuido, ¿no? En el caso de la televisión y de radio, ahí hay un acompañamiento que se da a través del docente, que tiene que ir comunicándose con el estudiante, o del cuaderno de trabajo con el que el estudiante va a contar también progresivamente para hacer un seguimiento de las clases. O sea, el contenido se da a través de la televisión y luego el chico tiene que aplicar ese conocimiento a los ejercicios que se le dejan en el cuaderno de trabajo. Así es, y a una comunicación que estamos cada vez más seguros que vamos a poder lograr con su docente. El docente va a acompañar al estudiante
va a irlo monitoreando de alguna forma. Todos los docentes, felizmente, antes de la emergencia tenían la información de sus estudiantes y ellos mismos tienen que trazar una estrategia para poder llegar a ellos de manera no diaria, porque no va a ser posible, pero digamos estar cerca a ellos de alguna forma, ¿no? Personas que no tienen acceso a Internet, porque los contenidos de la televisión y de la radio van a ser similares o cumplen la misma función que los que están en la plataforma de Aprendo en Casa. Esa es la idea, ¿no? Y el elemento que es el común para los tres son los cuadernos de trabajo, ¿no? Los cuadernos de trabajo es lo que le da la continuidad incluso entre la etapa no presencial y la presencialidad, ¿no? Porque a través de ellos se va a ver cómo se ha ido avanzando cada día en cualquiera de los tres medios. Es un indicador también de lo que vamos a necesitar hacer cuando se retorne a la presencialidad, donde vamos a tener una especie de diagnóstico para ver cuál es el estado en el que están regresando los chicos, las chicas a la educación presencial y a partir de eso establecer nuevas estrategias, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, un chico no pudo estar presente en la hora en que le tocó su clase? ¿Esto va a estar colgado para que sea consultado posteriormente o para que el padre, por ejemplo, vea el contenido y poder darle una mano al chico sobre las cosas que no entendió? Correcto. En la página web todos los recursos están disponibles 24 horas, ¿no? Nosotros no estamos obligando a un tiempo determinado de trabajo porque consideramos que las familias tienen que organizarse también en función de sus propias características. Todos los materiales van a estar 24 horas, los programas de radio también van a estar colgados ahí y estamos viendo, digamos, la manera de que esto también, por el lado de las radios regionales, también entre en una lógica de poderse repetir cada cierto tiempo, ¿no? Sí, ministro, entendemos el esfuerzo enorme que se tiene que hacer. Usted mismo señala que hay una situación complicada respecto al Internet, que no cubre a todos, evidentemente, pero para eso está radio y televisión. El problema es, y quisiera de pronto alguna indicación más extensa, más precisa, respecto a la retroalimentación, es decir, el chico escucha en radio la clase, pero ¿cómo nos aseguramos que entendió, cómo responde él a lo que se le pida? Sí, miren, lo primero es que nosotros hemos llamado a esta estrategia, no es una estrategia de educación virtual, porque no todo es virtual, ¿no? También hay televisión y radio, le hemos llamado una estrategia de educación a distancia principalmente, o también se le denomina educación remota de emergencia. Y ahí nosotros lo que tenemos que hacer es confiar, ¿no?, en que el estudiante, las familias van a poder acomodarse a esta situación y de parte del docente va a poder llegar a plantearle, digamos, algunos refuerzos a los estudiantes a los cuales pueda llegar a contactar, ¿no? Evidentemente tenemos un grupo importante de estudiantes que aproximadamente estamos hablando de un 7% de todos los que están ahorita en la educación básica, a los cuales va a ser mucho más difícil llegar, porque no tienen pues ninguno de los tres medios de comunicación y probablemente no haya forma de comunicarse con sus profesores. Ahí tenemos que usar una estrategia distinta, ¿no?, de seguimiento a través de mandar los cuadernos de trabajo y en algunos casos ver la forma de llegar a ellos a través del docente o a través de otros aliados que tenemos que están tratando de ayudarnos también para llegar a la población a la cual nos es más difícil llegar por las limitaciones estructurales que están antes de que opere la emergencia, ¿no? Población a la cual es difícil llegar, a la población que no tiene ninguno de los recursos, ni televisión, ni radio, ni internet, y en ese sentido a ellos sí tenemos que darles una estrategia diferente, ¿no? Casi una combinación de presencialidad y no presencialidad, ¿no? Dado que recuerden que la cuarentena se levanta el 12, y ahí tenemos otro operativo de que los docentes puedan empezar a visitar a sus estudiantes, sobre todo en las zonas más alejadas, ¿no? Por ejemplo, acá tengo la tarea para la semana 1 del primer grado, ¿no? Entonces, en comunicación les dicen, leemos y escribimos un reporte de lectura. Me imagino que la lectura ya está sugerida en la parte en que se les ha dado las indicaciones, la clase.
¿Qué pasa si el chico lee y hace su reporte, pero no tiene cómo, por razones técnicas, remitírselo al profesor? ¿Esto se guarda para ser revisado posteriormente? ¿Qué tienen que hacer los chicos con las tareas que van cumpliendo, si es que no pueden mandársela al profesor en ese momento? Sí. Nosotros hemos establecido ahí el criterio que todas las tareas se van guardando. Ellos van a tener como un portafolio digamos, de sus tareitas. La idea es que cuando el profesor pueda tener contacto presencial con ellos, esto, digamos, se pueda ser revisado y de esa manera ver que el niño o niña ha cumplido, ¿no? Es una estrategia que, digamos, no tenemos tanto énfasis puesto en la evaluación, ¿no? En este momento, porque es imposible casi hacerlo bien. Tenemos un énfasis puesto más en que el niño o la niña haga un uso del tiempo efectivo, siguiendo las recomendaciones, se conecte con las tareas, con las actividades. No todas son actividades, digamos, de desarrollo cognitivo, también actividades físicas, y que el docente vaya progresivamente incorporándose al seguimiento de estas tareas, ¿no? Que el niño, niña encuentre un ambiente, digamos, tranquilo, ¿no? De que no lo están presionando para el resultado y que poco a poco vaya él o ella incorporándose a Aprendo en Casa en cualquiera de sus modalidades y avanzando con sus tareitas, ¿no? Ahora, algunas otras preguntas. ¿Estas horas de clase virtual van a ser consideradas recuperables o se dan por dictadas? Nuestra estrategia es una estrategia de inicio del año escolar, ¿no? Cuando nosotros hemos definido que estamos marcando el inicio, estamos dando el mensaje también que el año escolar empieza a contar desde el día 6 de abril, ¿no? Eso quiere decir que estamos confiando en que van a haber espacios de aprendizaje, estamos confiando en que vamos a poder generar de esta emergencia aprendizajes, incluso probablemente más sustantivos. Esa es una hipótesis en la medida en que estamos todos inmersos en tratar de aprender cosas durante este periodo y luego cuando se retorne a la presencialidad veremos cómo vienen los estudiantes, veremos qué ajustes hay que hacer, estamos preparando una evaluación que nos permita saber por dónde tenemos que ir en la presencialidad y si es que esta situación nuevamente nos obliga por alguna razón regresar a la no presencialidad, tendremos también la forma de responder a esa posibilidad, ¿no? Ministro, esta es una estrategia para los colegios nacionales, creo que es una estrategia bastante bien pensada, porque están tratando de llegar a todos a través de distintos medios. Sin embargo, en los colegios particulares ya se ha estado instituyendo, pero no todos con el mismo criterio. Hay gente que lo está haciendo muy bien, hay colegios que pretenden transmitir como si no hubiera cambiado la situación, la clase a través de Internet, y les ponen a los chicos una cantidad de tareas infinitas, que pareciera que no están comprendiendo que la virtualidad tiene sus propias características. ¿Va a haber algún tipo de, no sanción, porque los colegios están haciendo lo que pueden, pero sí orientación sobre por dónde deben ir más o menos las exigencias en escuelas privadas? Sí, mire, nosotros hemos sacado el día viernes una norma técnica para orientar a los colegios privados en relación a cómo enfrentar este periodo de emergencia. Estamos todavía nosotros con el mensaje de que unos y otros se pongan de acuerdo. A veces los colegios responden de esa manera porque hay una presión de demostrarle a los padres y madres de familia que están trabajando para poder demostrar que el servicio se está dando, ¿no? Para que los cobros se puedan dar, pero nosotros pensamos que ahí está faltando un poco de comunicación entre unos y otros, ¿no? Que los colegios expliquen de que esto, digamos, es una respuesta de emergencia, que ellos están haciendo muchos esfuerzos para poder adaptarse a ella, que los padres entiendan que la no presencialidad, por tener menos horas, no significa que sea menos tiempo de trabajo para los colegios, y que unos y otros entiendan que acá lo que tienen que pensar es en el estudiante, ¿no? Ni en los padres ni los directores, es en lo que necesitan los estudiantes. Y los estudiantes necesitan un clima emocional tranquilo y necesitan, digamos, evidentemente también un contexto de aprendizaje. La situación es difícil para los padres, sin duda alguna, y en ese sentido, digamos, como parte de la comunicación también los colegios podrían demostrarles a los padres
¿Por qué es que no pueden reprogramar pagos o bajar parte de las pensiones? Tienen que demostrárselos y los padres con esa información tomar sus propias decisiones. O algunos sí podrán, quizás, y en ese sentido, si es que lo pueden hacer, que lo hagan para generar un clima de más confianza en las instituciones educativas. Un momentito, tenemos solo un par de preguntas más, pero tengo que irme a la pausa. Preferiría que me las conteste con calma, con también las de Ricardo. Y volvemos en 5 minutos. Déjenos, por favor, un momentito. ¿Puede ser? Sí. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Estamos hablando con el ministro de Educación. Atención a todos los padres de familia, porque se están dando las indicaciones de cómo va a funcionar este nuevo sistema. Y por favor, paciencia, no